Buenos días, mi nombre es Luis Pinto, soy residente del segundo año del posgrado de gastroenterología y el día de hoy, continuando con las sesiones académicas, estaremos hablando acerca de enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal comprende un grupo heterogéneo de entidades del tracto digestivo que se caracterizan por inflamación crónica e inmunomediada de la pared intestinal, la cual es de causa desconocida y se caracteriza porque tiene un curso crónico con brotes de actividad inflamatoria. Dentro de este grupo están incluidos la rectocolitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, siendo estas dos los principales representantes de la entidad, y tenemos también la colitis indeterminada, la cual es una entidad inflamatoria de la mucosa colónica que no reúne características suficientes para llegar a ser clasificada como rectocolitis o enfermedad de Crohn. Es poco frecuente y representa el 10% de los casos de afectación inflamatoria crónica idiopática de la mucosa del colon. Algunos autores incluyen dentro de este grupo a la llamada pouchitis o reservoritis, la cual es una entidad inflamatoria de la mucosa que afecta del 30 al 50% de los reservorios ileales que se crean artificialmente después de una colectomía total con anastomosis ileal en el tratamiento de una enfermedad inflamatoria previa. La pouchitis tiende a estar más asociada a rectocolitis ulcerosa que a enfermedad de Crohn o a colitis indeterminada. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la incidencia y la prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal va a depender o va a variar dependiendo del área geográfica. Esta predomina en los países industrializados, en el continente europeo, en latitudes nórdicas, en áreas urbanas y en estratos socioeconómicos altos. Hemos observado que en las últimas décadas se ha observado un aumento en la incidencia de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa ha presentado realmente una estabilización tanto de su incidencia como de la prevalencia. En Venezuela hay un predominio de la rectocolitis ulcerativa sobre la enfermedad de Crohn. La enfermedad inflamatoria intestinal se puede presentar a cualquier edad, sin embargo, ellas tienen un patrón bimodal. Tienen un primer pico de incidencia que se ubica entre los 15 y los 30 años, que es el principal grupo etario afectado, y otro entre los 55 y los 65 años. Es más frecuente en individuos de raza blanca y en judíos, y en cuanto al sexo observamos que la enfermedad de Crohn predomina en el sexo masculino con una relación 2:1, mientras que la rectocolitis puede afectar por igual a ambos sexos. En cuanto a la fisiopatología, tenemos conocido que realmente es desconocida. En la actualidad se ha podido plantear una hipótesis unificadora, la cual plantea que la enfermedad inflamatoria intestinal es secundaria a una respuesta inmunológica acelerada y descontrolada mediada por células T a componentes específicos de la microbiota intestinal en huéspedes genéticamente susceptibles que tienen factores ambientales que actúan como agentes desencadenantes. Esta cascada de eventos va a generar entonces esa activación incontrolada del sistema inmune, lo que conduce a la producción de mediadores inflamatorios como citocinas, quimiosinas, moléculas de adhesión, metabolitos del ácido araquidónico y especies reactivas del oxígeno, lo cual va a conllevar a la destrucción tisular y por lo tanto a la aparición de las manifestaciones clínicas y endoscópicas de la enfermedad. Como vemos en la diapositiva, realmente esta es una patología de etiología multifactorial en donde hay interacción de factores genéticos, ambientales e inmunológicos. En cuanto a los factores genéticos, tenemos que la enfermedad inflamatoria es una patología poligénica compleja en donde existe agregación familiar, observando que el componente hereditario es mayor en la enfermedad de Crohn, donde predomina en un 60%, que en la rectocolitis, en donde solamente está presente en un 10 a 15% de los casos. El antecedente familiar en primer grado de enfermedad inflamatoria aumenta 2 veces el riesgo de padecer dicha enfermedad. Los genes que están más implicados o más estudiados en lo que es el desarrollo de la enfermedad inflamatoria son los polimorfismos del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 del factor de necrosis tumoral y del gen que codifica al antagonista del receptor de interleuquina 1. De igual forma, los estudios genéticos han permitido identificar 201 locus que están asociados con enfermedad inflamatoria, de los cuales 40 están asociados específicamente con enfermedad de Crohn y 30 son específicos para rectocolitis, y estos van a dar entonces las diferencias clínicas endoscópicas y histológicas de ambas patologías. Sin embargo, ellos comparten 137 locus en común, por lo que ambas enfermedades van a compartir vías comunes de inflamación. Uno de los locus de mayor relevancia es el IBD1, que está en el cromosoma 16, que codifica un gen llamado CAR15-NOC2, que es específico para enfermedad de Crohn y que está ausente en la rectocolitis ulcerativa. En cuanto a los factores ambientales, tenemos que
se dividen en factores exógenos, que están representados por el uso de fármacos que pueden favorecer el brote de la enfermedad debido a que alteran la permeabilidad de la barrera intestinal, entre los cuales tenemos el uso crónico de AINES, de antibióticos, anticoagulantes orales y estatinas. La dieta rica en ácidos grasos saturados y alimentos procesados incrementa el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal, mientras que las dietas altas en fibra disminuyen el riesgo hasta aproximadamente un 40%, y es que la fibra vegetal tiene un efecto protector debido a que al ser metabolizada por las bacterias en la microbiota hay producción de ácidos grasos de cadena corta, los cuales tienen un efecto antiinflamatorio. Las infecciones, especialmente por microorganismos que son capaces de atravesar la barrera intestinal, van a iniciar una secuencia de eventos que van a culminar en inflamación aguda y crónica. Entre estos patógenos tenemos el paramyxovirus, el Mycobacterium paratuberculosis y la Listeria monocytogenes. El cigarrillo constituye uno de los factores de riesgo más importantes y de hecho es un factor de riesgo doble, ya que este aumenta la incidencia y empeora el curso clínico en caso de la enfermedad de Crohn. Sin embargo, disminuye la incidencia y mejora la evolución en el caso de la rectocolitis ulcerativa. El último de los factores ambientales es un factor endógeno, representado entonces por la microbiota. Característicamente, en los pacientes con enfermedad inflamatoria solemos observar un estado de disbiosis que se caracteriza generalmente porque hay disminución de firmicutes con aumentos de protobacterias y bacteroidetes, que conlleva a una respuesta inmunológica adaptativa anormal. Por último, tenemos entonces los factores inmunológicos, y hemos observado que la respuesta inmunológica es diferente para cada enfermedad. En la enfermedad de Crohn, la respuesta inmune está mediada por linfocitos TCD4 tipo Th1 con una amplia producción de interleuquinas 2, factor de necrosis tumoral alfa e interferón gamma, mientras que en la colitis ulcerativa predominan los linfocitos CD4-TH2 con producción de interleuquinas 5 y factor de crecimiento transformante beta. Hablaremos entonces ahora de rectocolitis ulcerosa en forma específica. La rectocolitis ulcerosa es una entidad inflamatoria crónica de patogenia poco conocida que afecta en forma difusa la mucosa del colon y del recto. La lesión se inicia en el recto y se va a extender en forma variable y progresiva en sentido proximal y puede alcanzar el ciego. Esta típicamente cursa en forma de brotes de actividad inflamatoria, durante los cuales el paciente presenta la sintomatología clásica de la enfermedad, pudiendo estar acompañada o no de síntomas sistémicos o manifestaciones extraintestinales. Eso va a depender realmente de la extensión y la gravedad del brote, y estos brotes van a estar intercalados con periodos de remisión de duración variable. ¿Ok? Tenemos que la clasificación se va a establecer mediante la clasificación de Montreal, establecida en el año 2005, y esta la va a clasificar en base a dos características importantes, que son la extensión y la severidad. La extensión es importante conocerla en vista que tiene implicaciones pronósticas y terapéuticas. En la clasificación de Montreal se le designa la letra E para determinar la extensión. Entonces tenemos tres niveles. E1 hace referencia a la proctitis ulcerosa. En este caso hay afectación circunscrita al recto hasta la unión recto-sigmoidea, así que hay afectación de los primeros 15 centímetros medidos desde el esfínter anal, y es la más frecuente, representa del 30 al 60% de los casos de rectocolitis ulcerativa. E2 es la colitis izquierdo-distal. En este caso, observamos que la afectación se extiende desde el recto hasta el ángulo esplénico, incluyendo en su trayecto a colon sigmoide y colon descendente. Es la segunda más frecuente y representa el 40 al 45% de los pacientes con rectocolitis. Y E3 es la colitis extensa. En este caso, la afectación inflamatoria alcanza el ángulo esplénico, incluyendo por lo tanto colon transverso. Es menos frecuente y representa el 15 al 30% de los casos. Dentro de la colitis extensa también se puede incluir a la pancolitis, que es cuando hay una afectación universal de todo el marco colónico, y la afectación inflamatoria puede alcanzar incluso al ciego. Esta tiene un mayor riesgo de brotes graves y colectomías a largo plazo, y un 15 a 20% de los pacientes con pancolitis va a presentar ileitis por reflujo. Otra de las características a clasificar es de acuerdo a la severidad, y tenemos entonces 4 grados. Entonces, S0 es la colitis en remisión o colitis inactiva, cuando no hay presencia de síntomas de la enfermedad. S1 es la colitis leve, que se caracteriza porque hay menos de 4 evacuaciones con sangre al día, no hay fiebre ni taquicardia, ni hay alteraciones de laboratorio. La colitis moderada comparte características entre una leve y una grave, pero lo característico es que hay síntomas sistémicos leves como febrícula y discreta taquicardia. Y el S3 es la colitis grave, en la cual hay presencia de 6 o más evacuaciones con sangre al día,
fiebre, leucocitosis, dolor abdominal, taquicardia, anemia, aumento de la BSG y la PCR, y a menudo cursa con signos de toxicidad sistémica grave. En cuanto a las manifestaciones clínicas, estas van a depender tanto de la extensión de la enfermedad como del grado de actividad, y la clínica tiende a tener una instauración lenta y progresiva, y de hecho el paciente tiende a acudir cuando han pasado varias semanas desde el inicio de los síntomas. El síntoma más característico de la rectocolitis ulcerativa es la diarrea con sangre, que puede progresar hacia una rectorragia franca. Pueden estar presentes otros síntomas como dolor y distensión abdominal, fiebre, especialmente en las formas extensas, síndrome rectal, que es un conjunto de síntomas que incluyen tenesmo rectal, urgencia evacuatoria, incontinencia fecal y expulsión aislada a través del recto de sangre y moco. Va a haber pérdida de peso moderada y fatiga. En algunos pacientes, aproximadamente en el 10% de los pacientes con colitis izquierda, van a presentar estreñimiento durante los brotes debido a que la actividad inflamatoria genera un estado de espasticidad en la pared del colon, lo que enlentece el tránsito. Característicamente vamos a observar que en las colitis distales y en las colitis extensas, en los pacientes predominan los síntomas de evacuaciones diarreicas, rectorragia, dolor abdominal y fiebre, mientras que en los casos de proctitis tienden a predominar los síntomas rectales. Aproximadamente un 25 a 30% de los pacientes con rectocolitis ulcerativa va a presentar manifestaciones extraintestinales durante los brotes de actividad. Vemos que las de mayor predominancia o las más frecuentes suelen ser las articulares, cutáneas y oculares. Dentro de las manifestaciones articulares, de mayor frecuencia es la presencia de artralgias o artritis, hasta un 25% de los casos, la cual puede ser mono o pausa articular asimétrica y migratoria, a predominio de articulaciones grandes como muñecas, tobillos, rodillos, articulación sacroiliaca y de columna. Este es un cuadro autolimitado y que desaparece con el cese o con el control de la actividad inflamatoria. La afectación hepática está representada principalmente por la colangitis esclerosante primaria, con la cual tiene una amplia relación y se observa entre un 3.5 hasta un 10% de los casos. Puede haber también hepatitis tóxica en el 1% de los casos. Manifestaciones oculares como úlceras conjuntivales, uveitis anterior, epiescleritis o conjuntivitis. Manifestaciones mucocutáneas, en donde la de mayor relevancia o mayor frecuencia es el eritema nodoso, el cual se caracteriza porque hay presencia de nódulos dolorosos en la región pretibial y que están relacionados con la actividad de la enfermedad. También podemos observar estomatitis aftosa en el 3% de los casos y pioderma gangrenoso, que es muy poco frecuente. Las manifestaciones urológicas incluyen nefrolitiasis e hidronefrosis, y en los pacientes con rectocolitis tienen una elevada tendencia hacia la vasculitis y fenómenos tromboembólicos como tromboflebitis, trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, trombosis cerebrales, trombosis retinianas y gonadales. Menos frecuentemente, prácticamente en forma excepcional, se pueden presentar pancreatitis, pericarditis, alveolitis y neumonitis intersticial. En cuanto a las complicaciones, tenemos que las de mayor relevancia, las más frecuentes, son la colitis fulminante, el megacolon tóxico y el cáncer colorectal. La colitis fulminante se caracteriza porque hay presencia de 6 o más evacuaciones al día, con sangrado abundante y continuo, anemia severa, hipoalbuminemia, alteraciones hidroelectrolíticas, fiebre, taquicardia e hipotensión. Al examen físico, el abdomen se observa distendido y doloroso a la palpación en forma difusa, y este suele estar asociado a síntomas de sepsis y es un cuadro con elevada mortalidad. El megacolon tóxico es una dilatación aguda y no obstructiva del colon, que puede ser total o segmentar y que está acompañado de signos de toxicidad sistémica. Se caracteriza porque hay una dilatación del colon mayor a 6 centímetros asociadas a signos de sepsis, distensión abdominal marcada y dolor abdominal severo. Tanto la colitis fulminante como el megacolon tóxico tienen alto riesgo de presentar perforación libre y hemorragia masiva. El cáncer colorectal es la complicación más frecuente y de mayor relevancia en la colitis ulcerativa de larga evolución. Los factores de riesgo asociados incluyen el inicio precoz de la enfermedad, el tiempo de evolución mayor a 8 años, la extensión de la enfermedad siendo más frecuente en la pancolitis en un 12% de los casos, antecedentes familiares de cáncer colorectal y la asociación con colangitis esclerosante primaria. Es importante determinar el grado de actividad inflamatoria. Veo que esto también va a tener implicaciones terapéuticas y pronósticas. Hay muchos índices que nos permiten predecir el grado de actividad. Sin embargo, el más utilizado es el índice de True-Love-Wicks, el cual va a evaluar 9 variables que incluyen el número de evacuaciones al día, la presencia de sangre en las heces, la hemoglobina con valores diferentes para hombres y mujeres, albúmina,
temperatura, frecuencia cardíaca, velocidad de sedimentación globular, leucocitos y los valores de potasio. Este va a tener un puntaje en específico que nos va a permitir entonces clasificar al paciente. Hablamos de que el paciente está en remisión o está inactivo cuando tiene entre 9 y 10 puntos. Hay actividad leve cuando está entre 11 y 15 puntos, moderada si está entre 16 y 21 puntos y grave cuando está entre 22 y 27 puntos. En cuanto al diagnóstico, no existe realmente ningún síntoma ni ningún método complementario que sea específico o patognomónico para rectocolitis ulcerativa, por lo que la Organización Europea y Panamericana de Crohn y colitis establecen que para poder establecer tanto el diagnóstico de rectocolitis ulcerativa como enfermedad de Crohn se requiere la combinación de datos clínicos de laboratorios, imagenológicos, endoscópicos e histológicos. Para rectocolitis ulcerativa, los criterios diagnósticos más comúnmente utilizados son los criterios de Lennard-Jones, que contienen o que se dividen en varios criterios. Los criterios clínicos hacen referencia a la presencia de rectorragia, diarrea crónica, dolor abdominal y manifestaciones extraintestinales. Los criterios endoscópicos que incluyen mucosa eritematosa, edematosa, de aspecto granular, ulceraciones en forma difusa, sin zonas de mucosa sanas interlesional, exudados, friabilidad espontánea del roce, presencia de pseudopólipos y pólipos. Los criterios radiológicos incluyen los cambios a nivel de la mucosa. Entonces podemos observar mucosa granular, úlceras espiculares un botón de camisa, los pseudopólipos, los cambios en el calibre del colon con aumento del espacio rectosacro, acortamiento del colon y pérdida de la obstrucción. Los criterios histológicos no son exclusivos de esta entidad y generalmente están más en relación con la actividad inflamatoria. Los criterios mayores son los de mayor relevancia. Tenemos la inflamación exclusiva de la mucosa sin afectación de otras capas, úlceras superficiales, distorsión de las criptas, microexcesos crípticos y disminución de las células caliciformes. Los criterios menores incluyen el infiltrado inflamatorio crónico difuso, aumento de la vascularización de la mucosa, metaplasia de las células de Panet y atrofia de la mucosa. Continuando entonces con el diagnóstico, hablaremos ahora sobre los laboratorios, tomando en consideración que las alteraciones analíticas que se presentan en la rectocolitis ulcerativa son inespecíficas, lo que hace realmente que los estudios de laboratorios no sean herramientas muy útiles para establecer diagnóstico, pero sí son necesarias para poder valorar el grado o el nivel de actividad inflamatoria. En los casos leves no se suelen mostrar alteraciones paraclínicas, sin embargo en brotes moderados a severos suelen haber múltiples alteraciones en los paraclínicos. Tenemos entonces que en la hematología completa vamos a poder observar entonces una anemia microcítica hipocrómica que concuerda realmente con una anemia ferropénica que es debido a las pérdidas constantes. Y puede haber también trombocitosis que está actuando en este caso como un reactante de fase aguda. Importante observar que entre los reactantes de fase aguda se observa aparte que hay elevación de la velocidad de sedimentación globular y el PCR, y estos son de neta importancia en lo que es la evaluación del estado de actividad inflamatoria. Los electrolitos séricos es importante solicitarlo, que en los brotes moderados y graves debido a las diarreas profusas se tienden a presentar trastornos hidroelectrolíticos en forma frecuente. Tenemos que la hipocalemia es la más frecuente y aparte es un marcador de severidad. Puede haber también hiponatremia e hipocalcemia. La hipoalbuminemia también es considerada un marcador de severidad y esta es secundaria a una enteropatía perdedora de proteínas. Los estudios fecales de rutina como coproparasitológico, seriado, coprocultivo y toxinas de Clostridium difficile en S son necesarias para descartar una causa infecciosa del cuadro subyacente. Luego tenemos los marcadores inflamatorios, en donde el de mayor importancia es la calprotectina fecal, la cual es una proteína que está presente en el citoplasma de los neutrófilos que se va a excretar en las heces de los individuos que presentan un proceso inflamatorio intestinal. Así que su primera utilidad es que nos permite diferenciar de procesos orgánicos y sobre procesos funcionales. Y aparte este constituye una herramienta para orientar qué pacientes con diarrea crónica deben ser sometidos a un estudio endoscópico. La calprotectina tiene una alta sensibilidad de 98% y especificidad de 96% en lo que es el diagnóstico y el seguimiento de enfermedad inflamatoria, tanto para rectocolitis como para enfermedad de Crohn. Tenemos aparte que esta permite predecir la respuesta clínica endoscópica al tratamiento, el riesgo de recidiva y nos permite distinguir entre los estados de remisión y de actividad inflamatoria. El punto de corte
varía entre 50 y 150 microgramos gramo, observando que valores superiores a 150 microgramos son positivos para actividad inflamatoria, por debajo de 150 hasta 100 son considerados estados de remisión. Sin embargo, un valor inicial por debajo de 100 microgramos tiene un alto valor predictivo negativo para diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Ok? Por último, tenemos los biomarcadores, los cuales realmente son marcadores inmunológicos que cuando se utilizan en forma combinada tienen una alta especificidad, sin embargo tienen baja sensibilidad para el diagnóstico. Nos van a ayudar a diferenciar entre enfermedad inflamatoria y otros procesos inflamatorios de la mucosa intestinal, y aparte nos ayudan también con casos confusos entre colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. La rectocolitis se caracteriza por presentar en el 70% de los casos anticuerpos anticitoplasma perinuclear de neutrófilos o ANCA-P positivo, mientras que es negativo para los anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae. Continuando con el diagnóstico, hablaremos entonces ahora de los estudios endoscópicos, teniendo entonces en cuenta que la colonoscopia con toma de biopsias es la exploración complementaria de elección que nos permite confirmar el diagnóstico de la rectocolitis y nos permite aparte evaluar la extensión de la enfermedad. La rectocolitis se caracteriza porque la afectación macroscópica de la mucosa es difusa y continua y no hay áreas interlesionales de mucosa sana, y esta se extiende desde el recto en sentido proximal. Entre las características endoscópicas tenemos entonces una mucosa de aspecto granular con pérdida del patrón vascular, edema o eritema difuso, mucosa friable con hemorragia espontánea o al roce del equipo, úlceras superficiales de pequeño tamaño y continuas en forma difusa, exudados mucopurulentos y pseudopólipos o pólipos inflamatorios, que son lesiones polipoides habitualmente pequeñas, únicas o múltiples, que se generan como resultado de la inflamación y reparación constante de la mucosa intestinal, y estas van a permanecer a pesar del tratamiento médico. ¿Okay? Existen varios scores endoscópicos que nos van a ayudar incluso a predecir el estado de actividad inflamatoria. Entre ellos tenemos el score de Mayo, que lo va a dividir entonces en 4 niveles. Mayo 0 es cuando la mucosa tiene un aspecto normal, así que el paciente se encuentra inactivo. Mayo 1 hay presencia de disminución del patrón vascular, friabilidad leve y eritema edema de la mucosa. Mayo 2 hay ausencia total del patrón vascular con friabilidad marcada y hay aparición de erosiones. Y en el Mayo 3 ya hay la presencia de úlceras superficiales de distribución difusa con sangrado espontáneo. Acá observamos entonces la progresión desde el Mayo 0, pudiendo observar cómo la mucosa se observa aspecto normal hasta un Mayo 3, donde podemos observar el aspecto inflamatorio con múltiples erosiones y úlceras superficiales de pequeño tamaño que están dispuestas en forma difusa, tanto en sentido longitudinal como circunferencial en la mucosa colónica. Luego tenemos el índice endoscópico de severidad de la colitis ulcerativa, llamado índice U6, y él evalúa tres variables importantes, que son el patrón vascular, el sangrado y la presencia de erosiones o úlceras. Les va a administrar un puntaje y en base a eso entonces establecemos si el paciente está en remisión o actividad. Se dice que el paciente está en remisión cuando tiene entre 0 y 1 puntos, hay actividad leve cuando está entre 2 y 4 puntos, moderada cuando está entre 5 y 6 puntos y severo cuando está entre 7 y 8 puntos. Acá observamos entonces representado en imágenes endoscópicas el índice U6. Observamos en el patrón vascular 0 puntos y cuando hay conservación total del patrón vascular. En el grado 1 observamos que hay zonas parcheadas en donde hay ausencia del patrón vascular y ya 2 puntos cuando hay una ausencia total del patrón. El sangrado 0 puntos si el paciente no tiene manifestaciones de sangrado, 1 punto cuando tenemos sangrado puntiforme superficial a nivel de la mucosa que es de rápido con el lavado, 2 puntos cuando hay sangrado luminal escaso y 3 puntos cuando hay sangrado luminal abundante. En las erosiones observamos entonces que 0 puntos hay ausencia de lesiones, 1 punto hay presencia de erosiones menores de 5 milímetros, 2 puntos ya hay presencia de úlceras mayores de 5 milímetros superficiales y 3 puntos cuando observamos úlceras profundas con bordes sobrelevados. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos colitis infecciosa, como las ocasionadas por Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Mycobacterium tuberculosis, Escherichia coli, Clostridium difficile, la colitis isquémica, colitis por Aine y colitis actínica. En cuanto al tratamiento, tenemos que los objetivos del tratamiento son inducir y mantener el estado
de remisión, prevenir las recaídas y las complicaciones, disminuir el número y la duración de las recaídas, mejorar la calidad de vida, que es de los objetivos de mayor relevancia, y mantener un estado nutricional adecuado. ¿Okay? El tratamiento de la rectocolitis ulcerativa se va a dividir en un tratamiento de inducción de la remisión y de mantenimiento de la remisión. El tratamiento para inducir la remisión de la actividad va a depender tanto de la severidad del brote como de la localización. Recordando que los salicilatos son los fármacos de elección para inducir la remisión tanto clínica, histológica y endoscópica en la rectocolitis. Dentro de este grupo, el ácido 5-aminosalicílico o mesalazina es el fármaco de elección debido a que tiene un mejor perfil de seguridad con menos efectos adversos asociados. Sin embargo, su eficacia es dosis dependiente, por lo que las dosis utilizadas para alcanzar la remisión son mayores de 3 gramos al día. Entonces, en presencia de un brote leve o moderado, entonces debemos determinar la extensión. Si es una proctitis ulcerosa, se recomienda el tratamiento con salicilatos tópicos, tomando en consideración que los supositorios son mejor tolerados que los enemas. Si es una colitis distal o extensa, se hace tratamiento combinado por vía sistémica y vía tópica. El salicilato sistémico por vía oral de elección es la mesalazina en dosis mayor a 3 gramos al día. Las alternativas para mesalazina pueden ser sulfasalazina en dosis de 2 a 4 gramos al día, especialmente en aquellos pacientes que tienen afectación articular concomitante. Hay que evaluar si es bien tolerada por el paciente. Y el dipropionato de beclometasona en dosis de 5 miligramos día se debe considerar especialmente en aquellos pacientes que ya tienen tratamiento de mantenimientos con dosis altas de ácido aminosalicílico. El tratamiento tópico, el de elección, son los enemas de mesalazina en dosis de 1 a 4 gramos al día. Han demostrado mayor efectividad que los enemas de esteroides. Alternativas a estos enemas tenemos la mesalazina en espuma en la misma dosis, los enemas de budesonida en dosis de 2 miligramos cada 12 o cada 24 horas, los enemas con hidrocortisona en dosis de 100 miligramos cada 8 o cada 12 horas, las espumas de acetato de triancinolona de 1 a 2 aplicaciones al día. En caso en que no se observe una respuesta adecuada después de 2 a 4 semanas de tratamiento combinado, debemos entonces añadir al tratamiento los esteroides de acción sistémica por vía oral, como prednisona en dosis de 1 miligramo por kilogramo peso día. Si no se observa respuesta a este tratamiento después de 3 a 5 días de terapia, debemos entonces actuar en función como si el paciente presentara un brote grave. ¿Okay? El brote grave va a dividirse en dos tipos de medidas, las medidas generales y las medidas específicas. Las medidas generales incluyen las medidas nutricionales. En este caso se recomienda mantener la dieta oral siempre y cuando sea posible. En el caso en que sea necesario iniciar algún tipo de nutrición artificial, se prefiere la nutrición por vía enteral, dado que es más fisiológica, más económica y con menor cantidad de efectos adversos. Y se va a reservar la nutrición parenteral exclusivamente para los pacientes que tengan intolerancia a la nutrición enteral o que tengan contraindicaciones específicas, como los casos de hemorragia masiva, perforación intestinal, obstrucción intestinal o megacolon tóxico. Y de igual forma es importante realizar profilaxis tromboembólica con heparinas de bajo peso molecular, dado que durante los brotes de actividad severa hay un riesgo elevado de fenómenos tromboembólicos. Las medidas específicas realmente incluyen el uso de corticoides sistémicos por vía endovenosa, que puede ser prednisona o metilprednisolona con una dosis entre 0,8 a 1 miligramo por kilogramo peso día. La respuesta al tratamiento esteroideo debe ser evaluada en forma continua, y cuando observamos que hay disminución del índice de severidad de acuerdo a la escala de True Love, debemos entonces rotar el tratamiento a vía oral e iniciar el descenso progresivo de la dosis, disminuyendo 10 miligramos por semana hasta alcanzar los 20 miligramos, y a partir de esta dosis 5 miligramos por semana hasta lograr la retirada de los esteroides. En el tratamiento de inducción se pueden presentar dos situaciones que son bastante complejas, que son la corticorefractariedad y la corticodependencia. La corticorefractariedad se define como la ausencia de respuesta después de 3 a 7 días de tratamiento con esteroides a dosis plenas de 1 miligramo por kilogramo peso día. Esto ocurre en el 20 a 60% de los pacientes con rectocolitis ulcerativa, y en el caso en que esté presente podemos entonces optar por dos opciones de tratamiento: el uso de ciclosporina A o de infliximab.
La ciclosporina A es un inhibidor de la calcineurina que actúa bloqueando la proliferación de los linfocitos T. Es eficaz para el tratamiento de los brotes graves y refractarios y evita la colectomía en un 70% de los casos. Este se administra en una dosis inicial de 2 miligramos por kilogramo día, fraccionada en 2 dosis durante 7 días, durante los cuales se va a mantener el tratamiento esteroideo previamente indicado. Durante el tratamiento con ciclosporina se deben solicitar los niveles de ciclosporina A cada 2 a 3 días para ajustar el tratamiento en base a los niveles plasmáticos. Y se debe realizar control estricto de las cifras de presión arterial y control de funcionalismo renal y los niveles de colesterol cada 2 a 3 días, especialmente porque cuando el colesterol está por debajo de 120 miligramos aumenta el riesgo de temblor y de convulsiones. Es importante cuando se van a utilizar tratamientos prolongados iniciar la profilaxis para neumocitis girovesi con trimetoprim sulfamethoxazol 3 veces al día. Y si se llega a documentar la presencia simultánea de infección por citomegalovirus, iniciar tratamiento con aciclovir o ganciclovir. La segunda opción de tratamiento es el infliximab, el cual es un anticuerpo monoclonal antifactor de necrosis tumoral alfa. Este ha demostrado que realmente es capaz de inducir la remisión y evita las colectomías de emergencia en 2/3 de los pacientes tratados. Tiene una desventaja que tiene un alto riesgo de desarrollar infecciones oportunistas, por lo que es importante desde iniciar el tratamiento descartar la presencia de infección por virus de hepatitis B y de tuberculosis. La dosis es de 5 miligramos por kilogramo peso a través de perfusión endovenosa, que se va a administrar una dosis basal y luego a las 2 semanas y luego a las 6 semanas para luego iniciar el tratamiento de mantenimiento. La corticodependencia es la otra situación y esta se define como la imposibilidad de disminuir las dosis de prednisona por debajo de 10 miligramos día después de 3 meses de tratamiento o por la presencia de una recidiva inmediata tras la retirada del esteroide. Este fenómeno afecta a un 20-25% de los pacientes con rectocolitis. En estos casos, debemos iniciar el tratamiento con los inmunomoduladores tiopurínicos, ya sea azatioprina en dosis de 2 a 2.5 miligramos por kilogramo peso día, o su metabolito, mercaptopurina, a dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo peso día, y se debe mantener de 3 a 6 meses en vista que ellos tienen un efecto farmacológico lento. Sin embargo, estos fármacos logran la retirada de los esteroides hasta un 65% de los pacientes. Los efectos adversos más frecuentes incluyen pancreatitis aguda, intolerancia digestiva, mielosupresión y hepatitis tóxica. La ECO y la PANCO recomiendan en forma opcional, antes de iniciar el tratamiento, realizar la determinación de la actividad enzimática de tiopurina metiltransferasa para ver realmente si la actividad de la enzima es la adecuada para poder entonces prevenir la posible toxicidad asociada a la misma. Luego tenemos entonces el tratamiento de mantenimiento, cuyo objetivo, valga la redundancia, es mantener la remisión clínica y endoscópica y prevenir la aparición de nuevos brotes y complicaciones. Los salicilatos son los fármacos de elección para mantener la remisión y están asociados a la disminución del riesgo de desarrollar cáncer colorectal o displasia en los pacientes con colitis ulcerativa de larga evolución. Tenemos entonces que los pacientes con colitis extensas se benefician o deben continuar tratamiento con mesalazina o sulfasalazina a dosis de 2 gramos al día, presentando ambas una eficacia similar. Y en los pacientes con colitis distal podemos utilizar también esta pauta de tratamiento, o podemos usar monoterapia con tratamiento tópico, que incluye supositorios de mesalazina 500 miligramos a 1000 miligramos en los casos de proctitis, o enemas de mesalazina de 1 a 4 gramos en los casos de colitis izquierda o distal. En los casos de corticodependencia, una vez que se ha logrado la retirada de los esteroides, debemos entonces mantener la misma dosis de azatioprina y mercaptopurina durante aproximadamente 3 a 6 meses. Se recomienda, mientras esté el tratamiento con estos inmunomoduladores, realizar cada 2 a 3 meses controles de hematología y funcionalismo hepático para descartar toxicidad de la misma. En los casos de corticorefractariedad, el tratamiento va a depender de con qué fármaco se logró la remisión. En los casos de ciclosporina A, se inicia entonces una pauta descendente de corticoesteroides y se introduce el uso de azatioprina en la dosis ya mencionada, que se puede introducir en forma inmediata o 3 meses después en los casos en los que se haya rotado de ciclosporina A endovenosa a ciclosporina A por vía oral a dosis de 5 miligramos kilogramo día, repartida en 2 dosis diarias.
Una vez que se retiran los esteroides y la ciclosporina, el paciente va a continuar el tratamiento con azatioprina en forma prolongada. En el caso de que la remisión se haya obtenido por infliximab, el mismo debe ser mantenido como tratamiento de mantenimiento y este se va a realizar o se va a administrar en forma de ciclos cada 8 semanas a la misma dosis de la inducción, que es de 5 miligramos por kilogramo peso cada 8 horas, con la finalidad de evitar la inmunogenicidad, porque el infliximab corre el riesgo de desarrollar anticuerpos contra el fármaco. Se recomienda o utilizar tratamiento combinado con metotrexate o tiopurinas o administrar esteroides antes de cada infusión. Tenemos entonces las indicaciones de tratamiento quirúrgico, recordando que hasta un 30-40% de estos pacientes van a meritar tratamiento quirúrgico para el control de los síntomas. Entre estos tenemos el brote agudo grave refractario a tratamiento médico, megacolon tóxico refractario a tratamiento, brote de actividad persistente o córtico dependiente que no responde a tratamiento inmunosupresor, hemorragia masiva, perforación intestinal, estenosis oclusiva, presencia de displasia de alto grado, cáncer colorectal o lesión o masa macroscópica asociada a displasia, retraso del crecimiento, especialmente en niños y adolescentes. Existen determinados factores que se consideran predictores del tratamiento quirúrgico, entre los cuales tenemos la presencia de más de 12 evacuaciones al día, velocidad de sedimentación globular mayor a 75 o proteína C reactiva mayor a 45 después de 3 días de tratamiento esteroideo. La dosis de la técnica de elección en el tratamiento quirúrgico es la proctocolectomía total. Tenemos entonces ahora los criterios de remisión, recordando que en base a un criterio universal es tener un puntaje menor a 10 en la escala de True-Love-Weeks. Sin embargo, tenemos criterios de remisión clínica que incluyen el cese de la rectorragia, de 1 o 2 evacuaciones diarreicas al día, ausencia de síntomas sistémicos. Criterios endoscópicos incluyen la curación de todas las lesiones a nivel de la mucosa, siendo que el paciente debe tener un Mayo 0 o en su defecto un U6 menor a 2 puntos. Y los criterios histológicos, que incluyen la desaparición del infiltrado inflamatorio y de los accesos críticos y la recuperación del número de células caliciformes. Para culminar con la rectocolitis, hablaremos entonces del programa de cribado de cáncer colorectal, recordando que esta es la complicación a largo plazo de mayor frecuencia y de mayor relevancia y que su incidencia aumenta después de los 8 años de evolución, por lo que es importante realizar un adecuado despistaje con colonoscopia, con toma de biopsias al azar. Se recomienda tomar 4 biopsias cada 10 centímetros y de todas las lesiones visibles. Y en la actualidad se pueden realizar biopsias específicas o guiadas por cromoendoscopia y esto aumenta las tasas de detección. Entonces, en pacientes con colitis extensa, la colonoscopia se debe realizar cada 2 años después de 8 a 10 años de diagnóstico y en forma anual después de los 20 años. En pacientes con colitis izquierda vamos a hacer el mismo protocolo, solamente que el inicio del cribado va a ser después de 15 años de diagnóstico. No se recomienda realizar los controles de cribado endoscópico durante los brotes de actividad inflamatoria, dado que hay bajo sensibilidad o bajo valor diagnóstico para la detección de displasia. Y los pacientes que tienen escolangitis esclerosante primaria, independientemente de la extensión, se deben realizar colonoscopias anuales. Podemos tomar en consideración que el paciente puede realizar quimioprevención con mesalazina 1 a 2 gramos al día y en caso de colangitis esclerosante primaria con ácido urso desoxicólico en dosis de 13 a 15 miligramos por kilogramo peso día. La colectomía va a estar indicada, como ya dijimos, en los casos en los que haya displasia de alto grado, cáncer colorectal o el llamado DALM, que es la lesión o masa asociada a displasia. Ahora, si observamos que en los controles endoscópicos hay una displasia de bajo grado, entonces realizamos controles endoscópicos cada 3 a 6 meses y si en 3 controles consecutivos hay persistencia de la displasia, tiene indicación entonces de tratamiento quirúrgico. Y con esto terminamos la rectocolitis ulcerativa.